Bienvenidos aquí y ahora todos los miércoles a las 8 de la noche y seguimos con estos ciclos de candidatos porque como les he venido diciendo, hay muchos candidatos y queremos que ustedes los conozcan, que ustedes examinen sus hojas de vida, que miren sus propuestas y que decidan por cuál tienen, que esto no se reduce a uno, dos o tres candidatos como algunas personas vienen haciéndonos creer. Hoy me acompañan Clara Eugenia López Obregón, doña Clara López, más conocida, ella es economista, abogada de política colombiana, actualmente senadora, pero por supuesto tiene una larga vida en todo el sector público y en todo el servicio público. También está Camilo Ernesto Romero Galeano, periodista, diplomático y por supuesto político colombiano, ha sido embajador en Argentina, ha estado de gobernador en el departamento de Nariño, senador y nos acompaña vía Zoom también don Maurice Armitage Cadavid, Norman Maurice Armitage Cadavid, empresario político colombiano, alcalde de Cali, sobre todo una persona con un gran sentido social en el Valle del Cauca y con también un amplio recorrido en el empresariado y por supuesto también en la política. Ellos tres son candidatos, precandidatos presidenciales, que dónde van a jugar, que cómo van a participar, eso está por verse, pero por lo pronto están aquí para hablarnos de sus propuestas. Bienvenidos y gracias por estar aquí acompañándonos. Darcy, muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos por doña Clara, eso sí, usted ¿dónde va a participar? ¿Dónde se ve? No está, obviamente, ya sabemos, en el tema del pacto histórico, pero la veíamos en la consulta del Frente Amplio. Bueno, yo estoy en un proceso que viene del pacto histórico, pero que hemos convenido con varios sectores hacernos de manera independiente, pero fraterna. Tenemos muchas similitudes en el programa. El sector nuestro está compuesto por varios movimientos y partidos, unos con, otros sin personería jurídica. Se denomina unitarios. Y sí, estamos con perspectiva de participar en el Frente Amplio. Si es que hay, ¿no? Si es que hay, en la gran consulta de marzo, y si no, pues derecho a la primera vuelta. Don Maurice Armitage dijo que no, le hicieron una invitación hace unas semanas de la Fuerza de las Regiones, le mandaron cartica, invitación muy formales ellos, y usted les dijo que no, pues que por ahora no sé si definitivamente no o si no acepta. Sí, no, la verdad es que yo nunca he participado en política, de verdad. Yo me lancé a la alcaldía y así como me lancé a la alcaldía, estoy pretendiendo lanzarme a la presidencia de Colombia. Estamos trabajando desde hace 6 meses haciendo unos videos, comunicándole a Colombia entera a través de esos videos lo que pienso, lo que debemos de hacer. Y si eso tiene acogida, pues ahí estaré en la pelea, ¿ok? ¿Pero dónde? En la pelea, ¿en dónde? En Colombia. En la consulta, en el Frente Amplio, o en primera vuelta. No se preocupe. En la primera vuelta llego solo como Don Quijote. Si soy capaz de llegar solo a la primera vuelta, en la segunda vuelta, tenga la certeza de que mucha gente se va a subir a este bus. Bueno, perfecto. Entonces, don Camilo Romero, ¿usted dónde se ve? Porque también durante un buen tiempo lo vimos en el pacto histórico, pensamos que iba a participar en la consulta del pacto histórico y de repente que no, que se va a la del Frente Amplio. Pero ¿usted sí cree que va a haber consulta del Frente Amplio? Porque el mismo Roy Barreras, que es un poco el que ha liderado esto, ya no la da por sentado, dice que de pronto sí, de pronto no. Bueno, Darcy, un gustazo saludarlo primero, buena noche, y saludar a Clarita López, compañera de causas primero y ahora en este espacio. A Maurice Armitage, mi saludo, no lo veía hace mucho rato, no podíamos compartir, al menos virtualmente ahora. Bueno, yo creo que la política en Colombia y más desde el sector alternativo, independiente, siempre es absolutamente carente de certezas. Yo digo que si alguna frase deberíamos tener es esa frase de que dice: de la esterilidad de la certeza a la fecundidad de la incertidumbre. ¿No? Es una frase de Manfred McNiff. Pero eso podría definir nuestro momento en el país, bueno, ahorita hablamos, pero... Eso es cierto, pero
La certeza que puedo darles es que estaremos en el Frente Amplio. Yo creo que necesariamente, como están las cosas, va a darse ese Frente Amplio y esa es una consulta a realizarse el 8 de marzo de 2026. ¿Y con quiénes se ven ahí? Es decir, ¿quiénes caben en ese Frente Amplio? Hay unos que están hablando si va a estar personas del santismo, si realmente esa es la consulta del petrismo. Ahí ¿a quiénes ven ustedes? Clarita. Bueno, yo lo que pienso es que todavía está muy prematuro establecer espacios, pero a mí me parece que un Frente Amplio tiene que ser demasiado amplio para que sea solamente de izquierda. Y yo creo que ahí está el gran reto. Si podemos de verdad organizar un Frente Amplio que sea capaz de remontarse a esta polarización tan extrema que está viviendo el país y que permita que tengamos suficientes comunes denominadores para presentar un proyecto conjunto, colectivo de nación. Creo que eso nos está haciendo falta porque ningún país puede desarrollarse en medio de esta confrontación en que nada se puede hacer porque la mitad del país está contra la otra mitad. ¿Y Camilo qué piensa? Yo creo que debe ser un frente de movimientos alternativos, progresistas, de izquierda, democráticos. Allí cabe de todo. Yo diferencio dos tipos de personajes en la política, unos que son esenciales y otros que son circunstanciales. Y yo creo que allí hay que darle cabida también a esos circunstanciales, que usted lo puede ver en cualquier lugar, a eso me refiero. Hay esenciales que usted los ve en el lado siempre coherente. Entonces a Clara López ustedes la han visto todo el tiempo en el mismo lugar de los sectores sociales y políticos. Nosotros hemos estado allí. Un tipo como Petro es un tipo esencial en la política. Al otro lado, un tipo como Uribe, pero es esencial en la política. Usted no lo va a ver a Uribe militando en el petrismo. Pero hay otros que son circunstanciales. Los ven en el uribismo, los ven en el santismo, los ven en el petrismo. Nombres. Digamos, estamos hablando de Roy Barreras, por ejemplo. Roy, Benedetti, otros. Y esta no es una crítica, es una descripción. Porque los hemos visto en todos esos espacios y sectores. Y cuando digo que son circunstanciales... Ser multifacético no es tampoco una digo que crítica. cuando digo que son circunstanciales, es que pueden estar en el otro lado o en este lado. Y yo creo que hay que hablarle de frente al país, justamente desde ese Frente Amplio, a decir, nosotros necesitamos mayorías. Ya hemos visto lo que ha significado un primer gobierno alternativo sin mayorías en el Congreso. Pero hay que poner las cartas sobre la mesa. Por eso nuestra principal propuesta, que hablaremos ahora, es el de un gobierno abierto, que le cuente las cosas a la gente como son. Y entonces, ¿aceptamos circunstanciales o no? ¿Bajo qué reglas del juego hay que aceptarlos? ¿Sí? ¿Y cómo se puede avanzar en ese sentido? Así es que yo creo que es un momento para que el país pueda escoger una política esencial, que no pierda de vista la capacidad convocante ante el país. Sí. Creo que ahí está la virtud y la gracia de ese Frente Amplio. Quiero ustedes tres, no los voy a poner porque sé que los sellos son fastidiosos para muchas personas, que si soy santista, que si soy petrista, que si soy duquista, pero sí sé que hay una, digamos, hay una cercanía y de pronto un entendimiento de Gustavo Petro. Y yo sí quisiera preguntarles a ustedes cómo interpretan a Gustavo Petro, el presidente del país, que los colombianos estamos muy perdidos y cada vez que vemos una entrevista y cada vez que escuchamos una locución o un consejo de ministros quedamos peor de perdidos. ¿Usted cómo lo interpreta, exalcalde Armitage? Yo le cuento una cosa. Yo creo que Petro ha sido un personaje donde Colombia cambió. Una cosa es Colombia antes de Petro y otra cosa es Colombia después de Petro. Petro indudablemente nos ha llevado a los colombianos a pensar mucho, ha fracasado en la ejecución, pero en las ideas algunas son buenas, otras son una locura, pero yo creo y ha llevado el país hasta cierto punto a hoy a un desorden muy profundo, muy profundo desde el punto de vista de pensamiento de la gente está desconcertada, y yo lo único que le diría a ustedes es que Colombia lo que necesita es una gente del centro que no esté ni ligada a la derecha ni a la izquierda, que esté ligada básicamente con Colombia y no con las ideologías, que estemos ligados con el desarrollo del país, con la distribución de la riqueza, con la producción de riqueza y generación de riqueza para poderla distribuir. Eso es básicamente lo que yo diría en otras palabras. Pero usted dijo algo, el país es uno antes y otro después de Petro, ¿mejor o peor? No, yo diría que es peor desde el punto de vista de desarrollo,
pero bueno desde el punto de vista democrático e ideológico. El país se ha abierto y en eso ha habido unos cambios profundos que se los debemos a Petro y yo lo veo muy positivo. ¿Y usted, doctora Clara? Sí, yo también coincido con Hermitage. Positivo porque el país ya hoy no puede dejar de tocar, y eso está en todos los partidos, en todo el espectro político, de lo social. La cuestión social aquí era una especie como de tema que se tocaba pero que no se hacía. Y Petro ha cambiado el relato de país, ha cambiado el tema de la inclusión de una formalidad a una realidad. Los pueblos indígenas originarios, los aspectos, todo el Pacífico Negro, todo el tema de las mujeres, de todas las poblaciones. Hoy en día el país sabe que todos tenemos derecho a ser parte de Colombia y creo que ese énfasis en la inclusión de la Constitución del 91 sí es uno antes y otro después de Petro. Ya no más teoría y ya toca el reconocimiento profundo de que cada ciudadano vale y que ninguno puede ser dejado atrás. Y yo creo que eso es una revolución en las ideas y en las costumbres que tenemos que continuar. Una cosa es hablar de y la otra cosa es hacer cosas por ellos. Pero ahorita entramos... El reconocimiento, mire, lo que no se nombra no existe. Y lo que ha hecho Petro al ponerlos en el centro, es que fíjese usted, la reforma constitucional para darle al campesino su puesto, su identidad y su capacidad de ejercer derechos. Ni siquiera estaban en el DANE. Entonces, fíjese usted que aquí lo que tenemos es un reconocimiento que tiene implicaciones en la realidad y lo vemos en la reforma agraria, lo vemos en los programas estatales. Que haya defectos que los tenemos que reconocer en la ejecución no le quita que el avance es superior con todas las deficiencias que en los gobiernos anteriores. ¿Qué piensa Camilo? Que a mí me gustaría asumir la premisa de Hermitage, ¿no? Y es que nos juntemos todos, y es que avancemos, y que tengamos riqueza y demás. Pero hablemos de Petro. Es que allí voy. Es que Hermitage dice, ojalá no tengamos estas posturas ideológicas y podamos juntarnos. Y luego reconoce que el aporte principal ha sido ideológico y que hay en esa medida un avance de las discusiones democráticas del país. Y yo sí creo que Colombia ha sido sacudida en su base, en la esencia misma, después de años, décadas, siglos, de gobiernos de la misma estirpe, por llamarlo de alguna manera, de las mismas castas, llega un hombre como Petro que por supuesto genera un revolcón y genera este cisma. Y lo que tenemos como resultado es este debate democrático, que va mucho más allá de unos eslóganes, sino que va a lo profundo de la sociedad. Es decir, Colombia no es viable si sigue con estos niveles de violencia y estos niveles de desigualdad. Es decir, no somos un país viable. Y es allí donde debe estar centrado el debate. Cuando digo que no es un país viable Colombia porque ocupa el tercer lugar en el mundo de desigualdad, lleva a pensar en la generación de riqueza, que estoy de acuerdo con Hermitage. Pero yo le complementaría, como lo decía Pepe, necesitamos generación de riqueza, pero también la conciencia del Estado y la sociedad para construir una sociedad más igualitaria. De lo contrario no vive bien ni el que todo lo tiene, que son muy pocos en Colombia, por eso somos desiguales, ni los muchos que poco o nada tienen. Entonces, esta sociedad no es viable. ¿Cómo la resolvemos? Pues reduciendo esa brecha de desigualdad que es gigante. ¿Cómo se hace? Con programas sociales. No tienes otra manera. Y ahí están los ejemplos, y entonces para mí el debate sí es central, sí es profundo y sí es ideológico. Porque cuando ves que Brasil logra sacar a 30 millones de personas de la pobreza, cuando ves que México saca 13 millones de personas de la pobreza, cuando ves que Colombia ahora saca 2 millones de personas de la pobreza, solo se hace por la esencia de gobiernos alternativos y progresistas que asumen esas responsabilidades. No se hacen en otros gobiernos. De hecho, me causa mucha gracia que la mayor crítica que se tiene al presidente Petro, que puede tenerlas todas, es el cambio no fue. O sea, hasta los opositores se ponen de acuerdo en que había que cambiar esto. Y la crítica entonces es que no hubo el cambio suficiente. Yo creo que ha habido un cambio necesario, pero que es en primera etapa. Para muchas personas ha sido un cambio para empeorar. Para muchos ha sido un cambio para retroceder. Para los que tenemos memoria es volver a yo me siento en 1999, 1998. Pero si usted mira los datos, es pura sensación, porque si usted mira las estadísticas, por Dios,
no estamos en esos niveles de 2 millones violencia, menos de pobreza. ni de homicidio, ni de todas las lacras sociales que se Estamos vivían en esa peor época. porque en esa época había una guerrilla que tenía algo de ideología. Hoy estamos en manos de grupos de narcotráfico. Señor Ese es otro Armitage, tema, claro. ustedes en el Valle del Cauca que están sufriendo gran parte de la violencia, gran parte de todos los temas del narcotráfico y también, por supuesto, de una desigualdad y de una violencia. O sea, ¿cuál es su interpretación? Para usted, definitivamente sí mejoramos muchísimo las estadísticas de Gustavo Petro, en este gobierno de Gustavo Petro. Mire, yo lo único que puedo decir del presidente Petro es que Petro significó en Colombia una ilusión y es una ilusión frustrada hoy. Es una ilusión frustrada de la gente de izquierda, de los que pensaban que un poquito de socialismo iba a mejorar el país. Y en eso nos ha mejorado la ilusión, le hemos tenido por lo menos al frente la ilusión de que va a haber un cambio, pero el cambio en la realidad ha sido para mal. Es decir, nosotros, el país ha empeorado, la sensación de inseguridad que se vive por lo menos en el Valle del Cauca y en la ciudad de Cali y en la mayoría de las ciudades colaterales a Cali es espantosa. No hay autoridad de ninguna clase. Yo le digo a usted, yo monté un ingenio pequeño en Villarrica que queda aquí a 1 hora de Cali y para generar empleo y darle empleo a 700 personas. Y todos los días nos roban un tractor, todos los días nos roban el abono, todos los días nos dejan trabajar, todos los días hay 10.000 problemas, no tenemos autoridad a quien recurrir. La situación es desastrosa, la incertidumbre que hay y es espantosa, y eso lo viven a nivel de Cali, pues por montones. La inseguridad en la ciudad de Cali es exagerada. Vamos a hacer un corte. Yo sé que ustedes están que se hablan y que ustedes ya van a salir a defender el legado de Gustavo Petro, pero hacemos un corte y ya regresamos con ellos. Seguimos en Aquí y Ahora. Hoy me acompañan Clara López Obregón, Camilo Romero y Maurice Armitage. Estamos hablando de sus propuestas, de esos 3 precandidatos a la presidencia de la República en el 2026. Íbamos a este corte comerciales y dejó esto caliente don Maurice Armitage porque él sí dijo, estamos en una desautoridad, estamos terribles, estamos muy mal. Y ustedes, sin embargo, nos dicen que eso es una sensación y que las cifras dicen que vamos divinamente en el país de Narnia. A ver, Darcy, es que aquí el debate entre el presente y el pasado está basado en sensaciones y en unas estadísticas que aquí no tenemos a la mano, pero que yo sí me recuerdo mucho porque la profundidad de la violencia se vivió precisamente en los años 90, comienzos a finales de los 90, incluso en esa época me tocó a mí salir exiliada, porque aquí no me podían garantizar la seguridad. Es verdad. Entonces, no fui un millón de personas que se tuvieron que ir. Entonces, no nos pongamos en esa comparación. Yo le diría a Maurice que critica al presidente, critica al gobernador y critica al alcalde y critica a la policía, porque es que esto de la seguridad es un tema integral y complejo. Yo le quiero decir a Darcy que el tema Vicky es contentora suya ahora. Sí, pero usted como entrevistadora muy parecida. No, lo que pasa es que yo hablo desde también el conocimiento y la experiencia. Yo le quería decir que lo que corresponde hoy es, a ver, ¿y qué vamos a hacer al respecto? Petro trajo un concepto que también es nuevo entre nosotros, que lo ensayó en algo el expresidente Uribe sin mucho éxito porque el pacto de Realito, que terminó con la entrega de los paramilitares, no pasó igual que con lo de Santos con la Paz, le faltó la integralidad para que no se fraccionara todo el resto de los grupos y volvieran a delinquir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El tema de la paz total no es que haya paz total, es que hay que hacer un esfuerzo de diálogo y de concertación para desactivar todas las formas de violencia, todos los grupos armados. Todos tienen de delincuencial mucho, algunos tienen algo de político, pero nosotros no podemos seguir en este cuento
de que aquí hay unos buenos y unos malos, sino que tenemos que encontrar una estrategia que funcione para desactivarlos. No funcionó muy bien la estrategia de hacerlo desde lo nacional, sin caracterizar los 1001 conflictos que hay en los territorios, y cada uno tiene su especificidad, si tengan algunos comunes denominadores. Entonces, lo que yo haría al comienzo de mi gobierno es sentarme primero que todo con los generales, porque aquí hay una experiencia acumulada. Con los que quedan, ¿no? No, con pues es que hay que conseguir los activos y los retirados. Porque ¿A usted traería de los que ha echado Petro? Para escuchar, claro, porque ahí hay una gran experiencia acumulada. Uno puede estar de acuerdo o no, pero hay que escuchar. Y tiene uno que irse al territorio a escuchar a las comunidades, especialmente a las mujeres, porque los que dicen vamos a reprimir y vamos a agarrar a los bandidos, los vamos a matar a todos, hay unos que hablan de echar balín y tal. Terrible. Se les olvida que esos muchachos que están en los distintos ejércitos son hijos de las mujeres de los territorios, y que muchas familias tienen un muchacho en uno y otro muchacho en otro grupo armado ilegal. Entonces lo que tenemos es que hacer en cada conflicto localizado la caracterización, apoyados por la academia, sí, y empezar a desactivar uno por uno de manera integral y seria, con toda la acumulación de experiencia que tenemos en el país. Y sí se puede lograr esa seguridad, pero eso es metiéndose la mano al drill, Hermitage. Hay que pagar los impuestos necesarios, porque la desigualdad es tal en este país que el cuento de que aquí los grandes capitales están pagando muchos impuestos, pues no se cala con las necesidades del país en seguridad, en justicia y en inversión social en los territorios. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos que ponernos de acuerdo todos, porque no puede hacerse unos contra otros. Todos tenemos que sentarnos para ver cuánto es que nos cuesta y vamos a ver de dónde vamos a financiarlo. Antes de que le conteste el doctor Armitage, que yo sé que tiene mucho que decir al respecto, quiero escuchar a Camilo Romero frente a ese mismo tema. A ver, Darcy, vámonos con datos. Dice, el dato mata relato. Primer dato, que el dólar iba a estar en 7.000 o en 10.000 pesos. Está por menos de 4.000. Sí, pero eso fracaso, es porque estamos inundados de dólares de narcotráfico. Siguiente. Ya lo decía en el receso. Darcy dice, los invitamos y generalmente de gente del mismo sector para que no haya un debate muy fuerte. El debate aquí es con ella. Yo soy de otro sector, claramente. Por eso. Pero entonces los escucho. Vamos. Exacto. Entonces vamos. Escúcheme este pedazo. Uno. No, y que se iban a ir todos los grandes capitales y aquí están. Por eso. Y vamos con más datos. Pues han ido varios. El doctor Armitage ahora nos cuenta de eso. La inflación, que dijeron iba a estar desbordada al ritmo de Venezuela o al ritmo de Argentina, ¿no? Hoy Argentina, siendo el país más caro del mundo, gobernado por un libertario de derecha, ahí está el país más caro del mundo. Usted viene de Argentina. Claro que sí, por eso lo conozco perfectamente. Sí, claro. Entonces, inflación, desempleo, menos de un dígito. Desempleo. Datos, sí, Darcy, datos concretos. Mire, datos, pero le voy a dar datos. Hombre, siempre hemos tenido la medición como la han presentado en el país. Nada se ha cambiado frente a cómo medirlo. La metodología ahora, la cambiaron antes. Ya, exacto. Sí, porque ya no es desempleo, sino desocupación, para poder bajar la estadística. El doctor Daniel Oviedo pone en entredicho las cifras del mismo DANE, entidad que él conoce. Hombre, desde que estaba en el Senado siempre ha sido un punto de debate. Lo que te digo es que ahí han estado unas cifras constantes del DANE, medidas de cierta manera, y esta vez en Colombia hemos tenido meses de desempleo. Recuerdo abril, recuerdo mayo, recuerdo junio, que no se habían visto en 24 años en este país. Ahí hay unas realidades de todo esto. En la entrega de tierras para nuestros campesinos y campesinas, más de 600.000 hectáreas entregadas, muchísimos ya terrenos legalizados para que pueda trabajar nuestra gente allí. Es decir, ahí hay unos avances que son sociales. Insisto, este país es inviable, lo dije, con esos niveles de desigualdad y entonces se está actuando en eso. Una reforma laboral que devuelva a los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Se pretende una reforma pensional que está todavía estancada por el presidente de la Corte Constitucional. Es decir, hay que ponernos a pensar de manera integral y entonces necesitamos construir un país viable, y un país viable solo es posible sin desigualdad y sin violencia, que son los dos nudos, a mi modo de ver, que tienen que resolver la historia del país. Ahora, en este poco tiempo, pues, ¿qué podemos hacer? Porque prefiero responder en otro fragmento qué hay que hacer frente al tema de seguridad, porque allí, para mí, hay un mito, y es este de salir coyunturalmente cada candidatura
presidencial a decir eso se resuelve de esta manera. Plomo hasta donde les quepa, dijo Claudio López. Le dijo este otro señor, vamos a dar balín. Otro dijo, hay que destriparlos. Digamos, esa es una caracterización efectista. Pero yo tengo que decirle algo, además si ese no es el acabamos, lenguaje, exactamente, pero sí, pero hay mucha esos gente está personajes pidiendo autoridad. Hombre, autoridad, ese es un que tema se que hay que respete la resolverlo. ley. Hay que resolverlo, por supuesto, pero les digo algo. Aquí hay que afrontar y asumir una realidad de nuestro país. Si no acabamos con el narcotráfico, no tendremos paz y seguridad. Pero en vamos muy Colombia. mal, 300.000 hectáreas. Pero quiero escuchar a Mauricio Pero Armitage. peor seguir haciendo lo mismo durante 54 años que no ha dado resultado. Tenemos que ver entonces, por supuesto, con lo hecho, Pero con, ahí vamos, con el llegamos a arriesgue de 50.000 apuesta. hectáreas y Pero subimos ojo a con 300.000. Pero ojo con esto, Darcy, yo fui gobernador en Nariño, enfrentando un momento muy difícil. En mi administración logramos reducir los cultivos de uso ilícito. Fue en la gobernación nuestra, en Nariño, que sacamos al departamento de ser el primer departamento productor de cocaína. Pasó a ser Entonces, norte de Santander. ¿Qué pasó? Si Pues, eso sigue en manos de se- su movimiento y de pues, personas del pacto histórico. Y sigue haciéndose una tarea importante Pero que tiene que suben ser las la de hectáreas. cultivos, pero tiene que haber sustitución de cultivos de uso ilícito y tiene que haber sobre todo una corresponsabilidad. Por eso dije, ¿lo dejamos para otro fragmento o Sí, entro de una vez? No, lo dejamos para otro fragmento Pero porque aquí, quiero que... ese es el punto clave. Claro, es que doña Clara López le echó su vainazo a Mauricio Armitage y le dijo, es que los empresarios tienen que pagar impuestos, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Más impuestos, sí señor. Más impuestos. ¿Usted qué piensa? Como empresario también, ¿no? Mira, Que sí. yo le digo con todo el respeto del mundo y sin el propósito de ir a herir a nadie. Yo lo que quiero es que haya paz aquí y nos entendamos los colombianos. Pero yo les digo con toda sinceridad, respecto a la seguridad, primero tenemos que recuperar la dignidad del Estado. Y la dignidad del Estado se recupera cuando hay una fuerza que nos respalda al Estado. Esa dignidad hay que recuperarla rápidamente. Aquí la dignidad del Estado se ha perdido. Aquí cogen y secuestran a soldados, secuestran a todo. La gente no respeta a las autoridades militares. Hemos llegado a un punto donde la dignidad se ha perdido. Yo creo que para uno primero hacer la paz tiene que tener un Estado fuerte, y no fuerte para que mate a nadie, fuerte para que lo respeten y le tengan miedo. Aquí la gente en el mundo entero respeta a la autoridad, es por educación y por miedo. La gente le tiene miedo a la autoridad. A mí me da risa. Yo una vez en Londres le puse la mano a un policía a la derecha y casi me llevan preso, que porque allá no se podía tocar un policía ni con el pétalo de una rosa. Entonces yo, sin darme cuenta, uno acostumbrado aquí a pampear a todo el mundo, lo pampeé y eso me estaba costando complicaciones. Entonces yo lo que les digo es que si hay alguna cosa que tenemos que hacer es recuperar la dignidad del Estado, y la dignidad del Estado se recupera solo teniendo un Estado fuerte. Si tenemos un Estado débil, nunca nos podremos sentar a hacer la paz, porque siempre nos ven débiles, siempre los grupos armados se burlan de nosotros, nos hacen conejo, nos hacen 10.000 diabluras, y en la paz no funciona. Pero entonces, doctor Armitage, hubo una pregunta específica también que tenía que ver con los impuestos, de pagar más impuestos ustedes para hacer todo eso que usted está diciendo. Se la contesto ya rapidito a la señora Clara. Yo quiero que venga aquí a nuestra planta a ver la lucha para pagar los impuestos, que es la única forma de acabar la desigualdad de la que hablaba el doctor Romero, que es cierto lo que él dice, somos el país más desigual y más inequitativo. Yo no diría que desigual, sino inequitativo, porque la desigualdad siempre se verá en el mundo entero, pero la inequidad sí es, hay que acabar la inequidad. Y aquí la única forma que nosotros tenemos de resolver el Estado es poner un Estado productivo, un país productivo, una clase empresarial productiva, para que le cobren impuestos, por supuesto, que los están cobrando, y que los paguemos, y que los paguen.
y al que no lo paguen, que lo fusilen. Estoy de acuerdo en eso. Eso decía calma, Simón calma, Bolívar. No. Vamos para allá. Este no es el espacio del balín, hombre, Armitage. Pero venga, doctora Clara. Estoy hablando de la palabra fusilar, es que le metan las multas y la cosa. No me vuelvan la cosa que si hay alguien que es un hombre de paz soy yo, para que usted me diga que yo estoy hablando de balines. No, yo sí Estamos reconozco aquí. que Armitage, dentro de los empresarios, no solamente es de paz, sino que es una persona que entiende que hay que pagar buenos salarios, porque esa es la otra parte de la desigualdad. Si se pagan los salarios correctos, pues hay una predistribución y no todo tiene que ser por base en los impuestos, pero también tenemos que tener un Estado fuerte que tenga con qué hacer las cosas, y aquí lo que hemos hecho es debilitar el Estado durante los últimos 30 años y subcontratar en manos de contratistas, yo no sé, buenos, malos y mediocres, toda la función social del Estado que se privatizó, y eso ha hecho que la gente desconfíe de las instituciones. Entonces esa pérdida de dignidad también es pérdida de legitimidad, y no solo en Colombia, en el resto del mundo. Ya está, el cambio ya sucedió, la gente ya está irrespetando de manera muy seria la autoridad, porque la autoridad ya no representa sus intereses. Pero eso es bueno. No, pues es malísimo, y por eso hay que Malísimo. democratizar, cambiar y profundizar la inversión social y generar condiciones de calidad de vida en la población. Mire lo que está pasando en Francia, mire lo que está pasando en Indonesia, mire lo que está pasando en Nepal, lo que está pasando en Marruecos, en todas partes. La gente ya no aguanta más. La gente Doctora Clara, yo le interrumpo para decirle lo siguiente. Usted habla de impuestos, estoy totalmente de acuerdo. Si hay alguna cosa importante, es que los que tenemos somos los que tenemos que pagar impuestos. Usted no le puede cobrar impuestos al que no los produce. Y los que producimos somos los empresarios que tenemos que pagar impuestos, y en eso estoy de acuerdo, y por eso hablé de fusilamiento en una palabra genérica, para que no los fusilen, sino que los embarguen y lo que sea para que paguen impuestos. Perfecto, pero lo que yo lo que le quiero decir, para tranquilidad y del doctor Romero, la única forma que tenemos para arreglar la inequidad, para arreglar la inseguridad, es que tenemos que tener un Estado fuerte que se respete y que haya una clase empresarial que produzca riqueza para poderla repartir. Yo se lo dije al presidente Petro en el Palacio, delante de como 6 ministros, le dije: presidente, si usted sigue destruyendo el aparato productivo, la distribución del ingreso va a ser cero. Usted no puede acabar las empresas y pedirle a las empresas que paguen impuestos. Tenemos que autoproteger y luchar en el mundo entero. Se está protegiendo las empresas para que las empresas produzcan y sean autosuficientes. Entonces, si no tenemos todos esos, y si la inseguridad, que es el primer requisito fundamental para poder producir, la tranquilidad es la seguridad. Si no tenemos la seguridad, estamos en la olla. Y quiero ir en este momento a Camilo Romero, porque usted dijo que quería hablar de su propuesta de seguridad. Hable de su propuesta de seguridad, porque ya el doctor Armitage nos dice que ese es el principal problema, y la verdad, las encuestas lo dicen. Los colombianos sí lo consideran como el principal problema en este momento en el país, la inseguridad. Y estoy de acuerdo. Es decir, considero que ese es el principal reto que va a tener Colombia, más por estos niveles de desigualdad, insisto, y estos niveles de violencia. Ojo que he planteado aquí los dos nudos de la historia de Colombia. No es simplemente dar, si veamos en estos 10 minutos qué es lo que hacemos y lo resolvemos. Ha sido justamente el nudo el que no ha podido salir la sociedad colombiana. Es decir, nuestra democracia ha estado debilitada constantemente por estos dos hechos. ¿Qué se ha avanzado? Entonces yo quiero que se quede claro aquí, reconocido, que en este gobierno se intenta reducir esos niveles oprobiosos de desigualdad, que no puede sentirse orgulloso ningún colombiano y colombiana si hay familias en nuestro país que no pueden comer 3 veces al día, que eso no es normal, que eso no es tolerable, que eso debe lacerar la esencia de la dignidad humana, y que allí debemos estar todos y todas en eso. Y allí me parece rescatable, valeroso, incluso en algún momento hice un trino en el que rescataba y valoraba a Armitage en ese sentido, porque es absolutamente atacante y claro. Ahora, vamos al tema de la violencia en nuestro país.
El tema de la violencia en nuestro país es estructural. La democracia en Colombia ha estado transversalizada por la violencia y esto hace que seamos un país completamente distinto. Ejemplo, en Argentina, de donde vengo, tuvieron un episodio de violencia absolutamente bárbaro, la dictadura, 30.000 personas desaparecidas, mientras en Colombia estamos hablando de 480.000 muertos, estamos hablando de 8 millones de víctimas, y los argentinos fueron capaces de poner una línea roja y decir, no nos matamos. Y en Colombia seguimos pasando esa línea roja por deporte. Y bajo democracia, no dictadura. Allá voy. Y entonces gana un tipo en democracia como Milei, y él no tiene que bajar la bandera nunca. Él sabe que tranquilamente se va de la casa de gobierno, que es la Casa Rosada, a la casa del descanso de los presidentes allá, que es en Olivos. Aquí ustedes escucharon a la propia embajada de Estados Unidos diciendo que iban a matar al presidente de la República. Es decir, estos son los niveles de violencia que por supuesto afectan a la yo no democracia escuchaba a en la este país. embajada de los Estados Unidos. Sí. Escuché al presidente que dijo que la embajada. Pero A luego la lo embajada, ratificó el encargado de la embajada. Por supuesto, lo pueden revisar. Estoy completamente seguro de eso. Incluso fue un día después de que el señor Sade había dicho de unas amenazas y demás. Y sale, ¿Fue el desfile del 20 de julio y que llegó tarde por eso? no sé puntualmente cuál, pero estoy convencido, Darcy, que esta es una información de la Embajada de Estados Unidos. Y lo pongo como ejemplo para que zanjemos la discusión y para que podamos decir entonces, claro, qué distinta es la democracia en un país como Colombia, con este Pues que grado no tiene de que ir más violencia y lejos. demás. Mataron a un candidato Por presidencial. supuesto. Y han Entonces, matado. pues, no. Mira, las En el elecciones. 90 mataron a 4. Lo sé, por en supuesto. el 90, los cubrí. yo cuento esto. Ese era cuando el país era más pacífico bajo Pastrana, dijo era. No, Oye eso esto. fue, no vamos a confundir eso. No, Estamos hablando sobre otros gobiernos. Pastrana fue en el 98, Samper en el 94 y en el 90 Gaviria, que quizás fue la guerra contra el narcotráfico, que fue la que lamentablemente acabó con la vida de 4 precandidatos presidenciales, eso por qué supuesto. significa. Todo tiempo pasado no fue mejor. No fue mejor, pero por supuesto que no, y por eso le estoy diciendo que lo terrible de esto y lo dramático de esto es que estamos volviendo al pasado y que el asesinato de Miguel Uribe nos llevó otra después que Álvaro Gómez también. Bueno, es De decir, acuerdo. nos devolvió Es a que- esas épocas tan terribles que creíamos Es que, superadas. Darcy, a ver, en los 90 en Colombia no hubo elecciones, hubo eliminatorias. Nos mataron a 4 candidatos presidenciales para esa elección presidencial de 1990. Y esto es dramático. Y mataron digamos. ministros y fue de izquierda y de derecha y de centro y de Por supuesto. todo. Y entonces aquí está el nudo de este tema. Y el nudo de este tema es la lucha contra el narcotráfico. Y a mí lo que me parece insostenible por parte de un sector político de Colombia es que se haga la propuesta al país de, cada vez con voz más fuerte, más altisonante, vamos a derrotar el narcotráfico, vamos a tener las fuerzas militares y el Estado para enfrentar el narcotráfico. Aquí no nos olvidemos, yo estoy de acuerdo en que se necesita un Estado fuerte. La dignidad que propone Hermitage es la dignidad del Estado que debe resumirse en la dignidad de las personas y de los ciudadanos. Pero en temas de comparar qué ha pasado con ese Estado fuerte versus al narcotráfico, digámoslo con claridad, ha sido el narcotráfico el que se ha infiltrado en el Estado. Pero por supuesto. Es algo más dramático todavía. No es que hayamos podido fortalecer el Estado, no ha sido así. Y entonces me parece dramático para el país que vengan a proponernos la misma fórmula de siempre, que no ha dado resultado en 54 años. Entonces, Darcy, ¿cuál es la fórmula? ¿Legalizar? Allá voy. 1971. Nixon dice guerra contra las drogas. Y esa guerra contra las drogas parece una ofensa a la inteligencia no solo de los colombianos, sino del mundo. Díganme si conocen ustedes alguna política pública en la historia de la humanidad más fracasada que la lucha contra las drogas. No existe. No, hay. de acuerdo. Entonces, nos Eso- van a y plantear estamos lo mismo peor de siempre. cada día. Nos van La a lucha plantear contra la desigualdad. Total, es cierto. Pero, Por a eso ver, digo, son los dos nudos. Ahí le quiero preguntar Ahorita. a la doctora Clara López, que es una mujer además con una formación de Harvard. Es una mujer que pasó parte de su vida en este gobierno capitalista de los Estados Unidos, con unos nexos además aquí importantes de la clase política tradicional colombiana y de las grandes familias colombianas. ¿Por qué no hemos podido ganar esas luchas? ¿Por qué no hemos podido ganar esas luchas contra la desigualdad? Porque como dijo, la desigualdad hay en todo el mundo. De pronto lo que tenemos que, nos hemos equivocado, de pronto no tenemos es que darles empleo y ampliar esa clase media colombiana y darles empleo, seguridad, tranquilidad. De pronto la gente no quiere ser rica, la gente quiere vivir. Yo estoy de acuerdo con usted. Y ese es el discurso que uno oye elección tras elección tras elección. Pero países como llegan Estados al Unidos sí gobierno- lo logran.
No, tampoco. Tienen una clase media muy amplia. Tienen una clase media muy amplia antes de que cambiaran el modelo económico. Pero en los últimos 30 años, cuando empezó el modelo neoliberal a triunfar, no solamente aquí en Colombia, sino en los Estados Unidos, no ha aumentado el ingreso promedio de ninguna clase media y se han empobrecido, y por eso ahora donde trabajaba uno tienen que trabajar dos para medio sostenerse. No, Estados Unidos también va en retroceso en materia de desigualdad. Dicen que hoy las estadísticas son peores que en las épocas de los años 20, que se suponía eran las peores cifras de desigualdad que había tenido ese país. No, yo creo que es un tema de modelo económico. Nosotros hemos estado viviendo los últimos 30 años un modelo privatizador que decían, no, el mercado lo puede todo, entonces pasémosle las funciones del Estado al mercado. Y se pasaron, se pasó mucha de la educación superior, se pasó la salud, los servicios públicos, y nos quedamos sin empresas públicas. La única que sobrevivió por su sindicato fue Ecopetrol. Y fíjense que Ecopetrol hoy financia mucho del Estado, le entrega utilidades importantes al presupuesto y por eso hay que protegerla. Pero cuando usted se pone a mirar lo que ha pasado es una desinversión de patrimonio público que se ferió en manos particulares que finalmente no satisfizo lo que dijeron que iban a hacer a través del mercado. Y el peor sitio fue en el campo. Acabaron con una cantidad de entidades, con caminos vecinales, la Caja Agraria se volvió un banco de criterio privado, cerraron el Instituto Nacional de Salud, cerraron el IDEMA, dejaron al campo totalmente desprovisto de institucionalidad, dijeron no es que el mercado se va a encargar, y le abrieron paso, fue a toda esta etapa de narcotización de nuestros campos, generó todas estas... yo digo, allá una vez le escuché un concepto muy interesante a Amílcar Acosta, dijo, es que lo hicieron donde no había ni mercado ni Estado. Entonces nosotros perdimos el año con ese modelo que decidió achicar al Estado. Estoy de acuerdo con Hermitage, pero por eso le hago caer en cuenta que es que nosotros hemos debilitado el Estado, pero no nosotros, estoy hablando de nuestro sector político, sino quienes han gobernado el país durante todo el tiempo. Todos han gobernado porque ustedes han sido senadores, han estado en la pero quien dirige, mire, y ahí están resultados. Pero los resultados están ahí y yo no estoy evadiendo responsabilidades, lo que estoy diciendo es que ese discurso está gastado y por eso es que la gente se está revolverando. De acuerdo, el discurso está gastado. Y entonces hay que sentarnos, y yo por eso pienso que la tesis del proceso constituyente no está fuera de base. Hay que hacer un nuevo pacto social en nuestro país. Sí, un nuevo pacto social con la gente, porque estos pactos de cúpulas van a acabar en lo mismo, en que todo cambie para que todo siga igual. En cambio, usted lo que necesita es de verdad poner a la gente en democracia, a avanzar a un nuevo pacto social que sí ponga el Estado al servicio de la gente, que sí ponga a la empresa privada a producir en función no solamente de las utilidades, sino de todos los demás sectores de la sociedad que tienen que ver con sacar adelante la empresa en este país. Pero una frase nomás, doctor Una frase, Camilo, solo para ahondar un poco comerciales. su sorpresa, Darcy. Hay una crisis del sistema democrático liberal en el mundo, no solo es en Colombia, una crisis de representación. Así es. Entonces, cuando aquí Clara López plantea que hay un tema de una crisis del modelo económico, esto es mucho más amplio. Esto cuando se plantea un tema de poder constituyente y empieza usted a ver esa la ciudadanía movilizada en varios rincones del mundo, es que hay, por supuesto, un momento de una crisis del modelo democrático liberal. Quiero oír qué piensa Maurice Armitage, pero después de estos mensajes comerciales. Ya regresamos en Aquí y Ahora. Seguimos en Aquí y Ahora. Nos han acompañado a lo largo de esta casi hora ya Clara López, Camilo Romero y Maurice Armitage, precandidatos a la presidencia. Quiero oírlo, doctor Maurice Armitage, porque aquí, antes de irnos a este corte, hablaban del modelo económico, de un discurso desgastado, de la privatización. El problema ha sido la privatización de todas las empresas. Eso es lo que ha terminado en la desigualdad. ¿Usted qué piensa? Mire, yo le digo por la experiencia propia, por eso fui alcalde de Cali, precisamente para conocer qué diferencia hay entre lo público y lo privado.
Y yo le puedo decir a usted, teniendo yo mentalidad bastante socialista, digámoslo así, tan es así que a ratos en un club me dicen comunista y en Agua Blanca oligarca, pero eso no me preocupa, Yo lo que les puedo decir a ustedes es que no podemos pensar en cambiar el sistema económico así tan elementalmente. En el mundo entero, el capitalismo es el que lleva la batuta y es con el que se produce la riqueza. Otra cosa es que tengamos que tener un capitalismo consciente, productivo y un socialismo distributivo. Pero aquí no podemos seguir pensando en que vamos a privatizar, y ese es un defecto de nuestro querido amigo Petro, que le ha dado por creer que todo lo va a privatizar, que las empresas, que va a hacer hasta fusiles el Estado. En estos días lo oí diciendo que Indumil tiene que hacer los fusiles, va a crear fábricas. Lo público no tiene dueño y no progresa. Eso lo sé yo por experiencia. En la alcaldía, usted que fue gobernador, mi querido doctor Romero, se da cuenta que lo público es de lo difícil de manejar. ¿Qué tal la Secretaría de Obras Públicas de un departamento manejada sin tener dueño? Lo horrible que es. Metiendo además solo fichas políticas, ¿no? Metiendo ahí nombramientos, las hojas de vida de los concejales. Yo estoy de acuerdo de que tenemos que tener empresas. Perdóneme, yo creo que tenemos que tener empresas fundamentales. Yo creo que los servicios públicos hasta cierto punto deben de ser públicos, no deben ser sujetos de enriquecimiento de la clase privada, las empresas públicas. Yo creo que hay muchos servicios que aquí deben ser del Estado, pero la productividad, la generación de riqueza solo se hace con una situación privada que le dé enfoque y le dé productividad. Ahora, a esos hay que hacer lo que decía la doctora Clara, ponerlos a pagar impuestos y que distribuyan la riqueza. La riqueza no es para solo los socios y los dueños de las compañías. La riqueza tiene que ser para la gente que trabaja en esas compañías también. Por eso hablo de distribución del ingreso. Pero en la única forma de generar riqueza es teniendo sentido de pertenencia. Y en lo público no hay sentido de pertenencia. Porque no es de nadie. Y eso lo sabe el doctor Romero, que fue gobernador. Pero es que tiene un punto, sí, y tiene un punto, y yo diría una cosa más, la corrupción, es que tenemos ejemplos todos los días de cómo lo público, y a veces yo he llegado a creer que y la corrupción siempre tiene un socio privado, porque la corrupción se necesitan dos. Pero entonces ahora es usted, el privado es el que corrompe al público. Ambos. Es que mire, el tema yo lo he dicho varias veces, aquí no es que tengamos un sistema corrupto, es que la corrupción es el sistema y eso es lo que tenemos que combatir. Por eso hay que de verdad pensar en una reforma profunda que implique que cambiemos la cultura del país. Y eso no lo vamos a hacer con pañitos de agua tibia. Y aquí por la corrupción deben pagar públicos y privados, pero generalmente el del público es el que recibe lo que se conoce popularmente como las coimas. El otro es el que se lleva los recursos, en su gran mayoría, quiero decir, para ahondar esta idea. Pero si es un tema de quién se lleva más o quién no se lleva más. No, dije, por eso dije al inicio que deben pagar públicos, quienes estén en lo público y quienes estén en lo privado. Dos, hay un comentario que me parece pertinente. No estoy de acuerdo con el concepto que aquí ha transmitido Armitage y que tú lo refuerzas, Darcy, y es que lo público no es de nadie. Al contrario, lo público es de todos. Y me dirán, entonces eso significa que no es de nadie. No, le voy a poner un ejemplo concreto. Las estaciones de Transmilenio. Le voy a poner un ejemplo concreto. ¿Sabe qué me pasó a mí cuando llegué a la gobernación de Nariño? Mandé a pedir el listado a la Secretaría General de cuáles eran los bienes de la gobernación. Y resulta que un hotel en mi mejor lugar, que es la Laguna de la Cocha, espero la conozcan, es hermosa. Sí. Allí hay un hotel. Y resulta que ese hotel había sido la gobernación entregado a unos privados para que funcione bien. Los señores privados llevaban 10 años. Óigame, pagándole 3 millones de pesos mensuales a la gobernación. ¿Y eso es culpa de los privados? ¿O es culpa de los funcionarios públicos que no fueron y revisaron es una y barbaridad. les cobraron lo que debía cobrar? Y entonces nosotros lo que hicimos, pero mire mire usted lo que hicimos, recuperamos el hotel para lo público, para lo que ustedes señalan es de nadie.
Y entonces lo recuperamos nosotros para todos, para Nariño, para la gente. Y solo en el mes de diciembre, lo recuperamos faltando 3 meses para ese diciembre, el hotel dio más de 100 millones de pesos de ganancias. Para lo público. Hecho desde lo público. Recuperamos, por ejemplo, el recaudo de los impuestos de vehículos, que solo los terceros lo pueden hacer, que solo los privados lo pueden hacer. Hasta el gobernador de ese entonces, del Cauca, me llamó a decir, ¿qué es que están haciendo ustedes? Que me llamaron a cobrarme porque me fui con una novia en aquellos tiempos de universitario a la Cocha y debo todavía un parte de mi vehículo, de aquel entonces. Pues haciendo lo que corresponde desde lo público y mejorándole a la gente esa posibilidad. Así es que no acepto el concepto de que lo público no es de nadie, yo digo que es de todos. Pero le voy a poner un ejemplo. Le Entonces, puse esos dos ejemplos, un momento, pero mecatearon. le puse estos 2 ejemplos para decir que siendo responsables desde el ejercicio de lo público, sí es posible que funcionen las cosas. Y ahí está, creo yo, el mejor ejemplo que tienen los paisas con sus empresas públicas de Medellín. Esos son ejemplos concretos que sí se puede hacer bien lo público, claro, en una lucha frontal contra la corrupción. Pero usted que es lo decía que hay que que se hacer. necesitan 2, doña Clara, y es que, pues sí, claro, ¿cómo es? Para bailar tango se necesitan 2, pero siempre poner el gran peso sobre el privado. Finalmente, el que tiene la mayor responsabilidad es el que maneja el dinero público. No hay que evadir ninguna responsabilidad, pero es que el relato es que solamente el público el que es corrupto. El funcionario público tiene una mayor responsabilidad. Claro, igual que en la violación de los derechos humanos, el Estado tiene una mayor Sí. responsabilidad que Sí. los grupos armados ilegales, pero eso no quita la responsabilidad que tienen los otros. Y aquí el relato es, no, es que si es público es corrupto y si es privado es honesto, y yo pongo eso en duda. Pues porque los privados manejan sus propias platas y sus propias No, propias y extraer y le responden a los socios de la empresa. Y extraer más allá de lo que corresponde, ¿qué es? Digamos que no es corrupto porque la ley la hacen ellos, pero es antiético. Es antiético completamente, porque usted tiene que pagar los salarios que son. Usted no puede incumplir la norma laboral tercerizando las labores misionales de la empresa para ahorrarse el salario del trabajador. Esas cosas que generan grandes utilidades, entre comillas, son extra utilidades que van en contra del bien común general. Entonces yo creo que aquí lo que tenemos es que hacer un gran cambio cultural. Los Estados Unidos pagan bien, ¿sí? Y no se quiebran por eso. Y por eso es que tienen una demanda en su economía y por eso es que usted puede ponderar los que tienen una clase media. Aquí la clase media es el que se gana un salario mínimo. Hágame el favor. Ah, Y se pero subió, eso Clarita, lo dice fue el DANE. y se Esa- subió yo el tampoco salario estoy de mínimo. acuerdo. Y rico el que se gana 8 millones Eso de es una pesos. barbaridad. Claro, el que eso se es lo gana que 8 dice el millones de DANE. pesos hace Ahora, parte del 1%. Hágame el favor. Ahora, Darcy, cuando Clarita plantea un cambio cultural, recordemos lo que pasó y qué dijeron los gremios y los empresarios de este país ante la propuesta de subir el salario mínimo en Colombia, que se iban a quebrar, que no iban a poder, que era imposible, y se demostró en la práctica que, ojo, en un gobierno alternativo y progresista no se trata únicamente de que le vaya bien, como debe ser, a la gente humilde, trabajadora y demás, sino que también le vayan a los ricos. 57% de ganancias tuvieron los principales Aumento grupos de económicos. ganancias. Claro, aumento de ganancias de los grupos económicos. Los bancos ganaron en el primer semestre de 2025 212%. Y entonces nadie está impidiendo que ellos ganen. Estamos proponiendo Yo no soy que banquera, ganen. pero Bueno, alguna vez lo hablamos y dijeron que ahí es que eso está pero son mal datos de dicho, ellos. que esos son... Sí, claro, pero son que... sus cifras. Pero son... El grupo éxito, ahí están sus ganancias. Entonces, lo que se propone para este país no es empobrecer a los ricos para darle a los pobres. Al contrario, es enriquecer a los pobres para bajar estos niveles oprobiosos de desigualdad y que tengamos un país viable en Colombia. Y eso solo se logra con quienes, como veo aquí, compartimos los 3 precandidatos presidenciales, tiene que ver ni más ni menos con un Estado fuerte que sea capaz de garantizar que los derechos de la gente no son regalos, no son subsidios, sino que son parte esencial de la dignidad de un país. Bueno, aquí los escuchamos a todos y los cuestionamos como toca, porque así Me parece también muy tiene bien. que Así ser es. el periodismo. Así es. Muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo. Ven cómo se nos fue rápido el tiempo cuando estábamos en una conversación tan interesante. Muchísimas gracias, doctor Armitage, por su tiempo, por su paciencia, por sus aportes en este debate y en este programa. Lo tendremos en próximas queridos, oportunidades. gracias por todo. Muy amables, muy queridos. Un abrazo, Armitage. Lo volvemos a tener en próximas oportunidades, doctora Clara López y doctor Muchas Camilo, gracias. porque esto apenas está empezando y aquí se van a empezar a definir muchas cosas hacia el futuro. Muchísimas gracias a Muchas ustedes gracias. también. Nos vemos el próximo miércoles en Aquí y Ahora y los invitamos a ver Siempre Contigo, a oír y a ver.